Imagina ser un pequeño niño, un pequeño infante, en el año 1982, cerca de la Jusco, pero que perteneces y eres hijo de una familia violenta, pobre y con un padre infiel. Pues el día de hoy te traigo la historia de Elvira Luz Cruz, mejor conocida como la Fiera de la Jusco. The Nightmare Project. Pero ¿quién es Elvira Luz Cruz? Es una mujer analfabeta a la que le fue negado el derecho a la educación, proveniente de un estrato social marginado, quien desde su más temprana infancia fue víctima de diversos tipos de abusos y violencia. Elvira creció en una familia disfuncional, integrada por un padre alcohólico y agresivo, el cual solía golpearla a ella y a su madre. Todo esto ante la menor provocación. Además, ella fue abusada sexualmente por un sacerdote católico de su comunidad. Todo esto generó en Elvira un fanatismo religioso profundo con el que ella conviviría cotidianamente y que le enseñó que la vida en este mundo sería de sufrimiento y puro martirio, que al morir las personas irían al cielo a ser felices. Cuando era joven ella trabajó como empleada doméstica en una casa donde nuevamente sería víctima de abuso, con el cual procrearía un hijo. Tiempo después conocería a Sebastián, con el que engendraría a 3 hijos más. Sebastián vendría a confirmar el patrón de hombre con el que Luz se relacionaría a lo largo de su vida: abusador, alcohólico, machista, desobligado y promiscuo. Con la esperanza de formar una familia, Luz soportó todo tipo de violencia doméstica, económica, física y psicológica. Pero esto no solo se quedó en ella, trascendió a su pequeño hijo Israel, el primer hijo de Elvira. Primordialmente por no ser de Sebastián y significar constante recuerdo del abuso. Aunado a todo ello, Sebastián mantiene una relación de dependencia con su madre, una mujer sobreprotectora que vive involucrada en la vida de su hijo y abusando y maltratando a sus parejas. Sin embargo, todas estas dinámicas no fueron ajenas a Elvira. Ella también reproduce esta socialización machista al inducir a su hijo a ser tal y como los hombres con los que ella se ha relacionado, y le transfiere información con un lenguaje misógino en el que dice que cuando crezca él también va a tener muchas mujeres y va a hacerles muchos hijos. Elvira es el resultado de la experiencia de la vida que ha tenido. Todo esto nos lleva a la mañana del 9 de agosto de 1982, fecha en la que serían encontrados sin vida los 4 hijos de Elvira. Ella se disponía a buscar trabajo, pero al no contar con dinero para moverse y sumida en la pobreza, aparte del constante abuso de su pareja y de la madre de este, así como la humillación de tener que cohabitar con la nueva pareja de Sebastián, su vida se encontraba girando en un abismo de violencia, miseria y vejación. La suegra declaró que en ese día encontró a Elvira junto a sus 4 hijos sin vida. Elvira, al igual que ellos, mostraba evidencias físicas de ahorcamiento, pero esta no logró quitarse la vida. Sabe con certeza cómo actúa la venganza y si realmente la sangre se congela en el momento en que se define el futuro. Así quizás sucedió con Elvira Luz Cruz, en el instante en que se miró las manos y supo que con ellas había cometido un delito y el crimen era solo suyo. Todo esto lo dio a conocer la prensa, tan frío como el filo de un cuchillo, en la contraportada del 10 de agosto de 1982. Por celos, mata a sus 4 hijos. Elvira se enteró
de que su marido tenía otra mujer y que ella pretendía vivir con ella. Cuando él salió, ella estranguló a los niños con su propia ropa. Esta es una historia que laceró amargamente a la sociedad y cuyo trasfondo es al mismo tiempo el reflejo de sí misma, indiferente y al mismo tiempo expectante de la tragedia siempre y cuando sea del prójimo. De acuerdo con la versión de algún reportero, Elvira asesinó a sus 4 hijos para cobrar venganza de su esposo, quien tenía una hija con otra mujer. Elvira habría aprovechado cuando aquel se encontraba en su centro de trabajo para perpetrar el crimen inaudito. Este caso se registró el 9 de agosto de 1982, alrededor de las 10 horas, en la casa ubicada en la calle Jacarandas, Colonia Bosques del Pedregal. El primer reporte acerca de los acontecimientos señaló que la mujer había privado de la vida primeramente a Israel, luego a Eduardo y a María de Jesús Soto Cruz, estrangulándolos con sus propias manos. Posteriormente seguiría la pequeña Marbella, y con el mismo cordón que le quitó la vida a Marbella, Elvira quiso quitarse la vida, pero en esos momentos se relata que llegó la madre de Nicolás Cruz, esposo de la infanticida, quien evitó que lograra su objetivo. Sin embargo, esto fue lo que se dijo en la primera versión, pero hay muchas variantes de ella. La versión más difundida fue la misma que aparentemente dio Elvira, y fue que ella tuvo problemas muy fuertes con su esposo los últimos 8 días antes de lo sucedido, ya que él había procreado una nueva hija con la amante. La noche del domingo 8 y el lunes 9 de agosto de 1982 por la mañana estuvieron a punto de llegar a los golpes, y en la acalorada discusión Elvira amenazó a su esposo con irse de su casa con los hijos. Y en este caso, como en muchos, sobraron las dudas e incertidumbres. Lo que sí era verdad fue que les quitó la vida a los 4 pequeños, y en un breve tiempo. Pero según su testimonio, una persona habría llegado a tiempo para impedir al menos la última muerte. Estoy arrepentida de todo lo que hice, pero al ver llorar a mis hijos de hambre y no tener dinero para comprarles alimento, me desesperaron y por eso tomé la determinación de estrangularlos. Lamentablemente, no me fui con ellos. Estas fueron las palabras de Elvira antes de ser capturada. Esta historia deja que pensar, sobre todo en el infierno que vivió Elvira y sus 4 pequeños, los cuales tuvieron que pagar que Elvira soportara todos esos años el maltrato, humillación, pobreza, entre muchas cosas. La responsable pidió justicia contra su esposo y su suegra, a quienes señaló también como los causantes indirectos de la tragedia. Al final fueron cómplices, puesto que llevaron a Elvira al extremo y ella tomó esa lamentable y cruel decisión. Por mi parte ha sido todo, y te recuerdo que este tipo de personas, asesinos, fantasmas y cosas paranormales pasan mientras tú duermes.